Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar un interesante ejercicio acerca de una carga acelerada por los efectos de un campo eléctrico. Veamos el enunciado del mismo. Dos cargas puntuales Q1 y Q2 se colocan a una distancia de 4,5 centímetros entre sí, como indica la figura. Otra carga puntual Q igual menos 1,75 microcoulomb con masa de 5 gramos se sitúa inicialmente a 3 centímetros de cada una de estas cargas y se libera a partir del reposo. Se observa que la aceleración de Q es de 324 metros sobre segundos cuadrados, es decir, esta es su magnitud, hacia arriba, con dirección vertical y sentido hacia arriba. Calcular las cargas Q1 y Q2. En pantalla se ilustra la situación. Se tienen dos cargas desconocidas, la verde la he llamado Q1 y la roja la he llamado Q2. No conocemos sus signos y tampoco conocemos su magnitud, pero la información que se nos proporciona es la siguiente. A 3 centímetros de ambas se ha colocado esta carga de prueba azul y se ha observado que esta carga azul se mueve verticalmente y en sentido hacia arriba, ya que su vector aceleración apunta verticalmente hacia arriba. Además, se nos proporciona la información que la distancia de separación entre la carga verde y roja es esta, de 4,5 centímetros. Según la información proporcionada, este triángulo destacado se puede afirmar que es isósceles, ya que tiene dos lados iguales, 3 centímetros y 3 centímetros, y uno diferente, que es su base, que vale 4,5 centímetros. Pero como la carga azul está ubicada acá, exactamente en esta línea, vamos a destacarla en esta línea punteada perpendicular a la base, podemos afirmar sin lugar a dudas de que esta distancia es igual a esta distancia, ya que en un triángulo isósceles, esta altura, esta que se encuentra destacada, divide a la base en dos partes iguales. Por ello, estos valores se han obtenido fácilmente. Simplemente se ha tomado el valor de la base, que es 4,5 centímetros, y se ha dividido entre 2, generando como resultado 2,25 centímetros, que es la distancia que se visualiza acá y acá. Muy bien, comencemos a dar respuesta a este interesante ejercicio. En pantalla se visualiza que se han etiquetado los vértices del triángulo isósceles. A es donde se encuentra la carga verde desconocida, B es donde se encuentra la carga roja desconocida y en su vértice C se encuentra la carga azul de prueba. Y acá en la parte superior se ha colocado el dato de que la distancia de B a C es la misma distancia de A a C y esta vale 3 centímetros. Esto para desocupar un poco la figura y proceder a realizar el análisis correspondiente que nos conducirá a la solución del presente ejercicio. En este caso, como se desconocen las dos cargas, Q1 y Q2, no sabemos su magnitud, no sabemos si son iguales o diferentes y tampoco conocemos sus signos. Debemos proceder a analizar el efecto que causa sus campos eléctricos, el generado por la carga verde y por la carga roja, sobre la carga azul, sabiendo que esta carga azul se mueve verticalmente hacia arriba por el efecto del campo eléctrico generado por estas cargas. De tal forma que se hace necesario pasearnos por diferentes posibilidades que puedan ocurrir. Veamos la primera de ellas. Puede ocurrir que la magnitud de Q1 sea mayor a la magnitud de Q2 y que Q1 sea positiva y Q2 sea negativa. Eso pudiera ocurrir. ¿Es factible que esto ocurra? ¿Esto es factible? Veamos lo que sucede con el campo eléctrico total con esta suposición de cargas. ¿De qué depende el campo eléctrico? Veamos, el campo eléctrico se calcula a través de la siguiente fórmula: K por Q sobre la distancia R que hay desde la carga hasta el punto donde se quiere calcular el campo eléctrico, elevada al cuadrado. Acá podemos visualizar que el campo eléctrico depende de la carga y también depende de la distancia que hay entre la carga y el punto donde se desea obtener el campo eléctrico. Veamos nuestra configuración particular. Esta distancia es la misma para ambas cargas, porque la distancia que hay desde Q1 hasta el punto C es esta, y la distancia que hay desde la carga Q2 hasta el punto C es esta. Y como ese triángulo es isósceles, acá se visualiza en la parte superior
que esas distancias son iguales y valen 3 centímetros, se puede afirmar lo siguiente: para cualquier carga ubicada en la verde y cualquier valor de la carga ubicada en la roja, estas distancias no variarán, siempre serán las mismas. En conclusión, nuestro campo eléctrico siempre dependerá del valor de la carga, porque si esta carga es mayor, el campo eléctrico será mayor, y si esta carga es menor, el campo eléctrico también será menor. Teniendo esto en claro, continuemos analizando cada una de las posibles situaciones. En esta suposición donde Q1 es mayor que Q2, entonces el campo eléctrico generado por la carga 1 es mayor que el campo eléctrico generado por la carga 2. Por ello, el vector verde, este vector verde, es más grande que este vector rojo. ¿Y por qué este vector verde tiene sentido hacia abajo? Porque el campo eléctrico en las cargas positivas es saliente. Por ello, el vector campo eléctrico 1 está hacia abajo. ¿Y por qué el sentido del vector campo eléctrico 2 también es hacia abajo? Porque hemos supuesto la carga 2 negativa. Y cuando la carga es negativa, el campo eléctrico es entrante, es entrando. Por ello, el sentido del vector campo eléctrico 2. Ahora bien, si sumamos estos dos vectores campo eléctrico para dibujar el vector campo eléctrico total generado por estas cargas, simplemente efectuamos esta suma vectorial, tal como se ilustra en la figura. Se traza una línea paralela al vector verde por el extremo de E2 y luego una línea paralela al vector rojo por el extremo de E1. Donde las mismas se intersectan, se encontrará este vector negro que es el vector campo eléctrico total. Observa la dirección de este vector campo eléctrico total. Ojo, no me refiero al sentido, el sentido es hacia abajo. Me refiero a la dirección. Recuerda que la dirección es la línea que contiene este vector. Vamos a dibujar la dirección de este vector para que te quede en claro a qué me refiero, porque normalmente las personas confunden dirección con sentido. Y como estamos trabajando con vectores, es muy, pero muy importante que tengas en claro estos conceptos. Pero no te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase donde comprenderás desde hoy y para siempre a identificar el módulo, dirección y sentido de un vector. Te la recomiendo, no te la pierdas. Muy bien, continuemos. La dirección de este vector negro es una dirección inclinada. Vamos a dibujarla. Esta línea amarilla es la dirección del vector negro. Ahora bien, ten en cuenta lo siguiente. Si esta carga azul se suelta desde reposo bajo los efectos de este campo eléctrico, de este vector negro, es imposible que la partícula se mueva verticalmente hacia arriba. Porque toda partícula se comporta así. Observa. Acá tenemos la partícula, una partícula azul. Una partícula cualquiera. Si el vector campo eléctrico es así, y si la carga es positiva, esa partícula se moverá en la dirección del vector campo eléctrico y en su mismo sentido. Esta será acelerada de la siguiente manera. Así será acelerada. Observa cómo el vector aceleración es paralelo al vector campo eléctrico. Y no solamente es paralelo, tienen el mismo sentido. ¿Y sabes por qué tienen el mismo sentido? Porque la carga es positiva. Ahora, si esta carga es negativa, siempre el comportamiento de una partícula negativa sumergida en cualquier campo eléctrico se moverá en la misma dirección del vector campo eléctrico, es decir, en la dirección inclinada, pero con sentido contrario al vector campo eléctrico. En este caso, en que la partícula es negativa, el vector aceleración apuntaría así. Observa, así apuntaría el vector aceleración. Es importante destacar que el vector aceleración verde y el vector campo eléctrico son vectores paralelos, pertenecen a la misma dirección, la misma línea de acción, pero tienen sentido opuesto. ¿Y por qué tienen sentido opuesto? Porque la carga es negativa. Manejar esta teoría del comportamiento de las partículas sumergidas en un campo eléctrico es fundamental para comprender este problema. En conclusión, después de hecho este análisis, se visualiza que esta suposición es imposible, porque la información que nos proporcionan es que la partícula se mueve verticalmente hacia arriba, no se mueve inclinada como está quedando este vector campo eléctrico. Muy bien, continuemos analizando otras posibles situaciones. Esta es nuestra segunda suposición.
que la magnitud de la carga 1 sea menor a la magnitud de la carga 2. Si esto es así, observa la configuración del campo eléctrico. Como Q1 es menor que Q2, el vector campo eléctrico 1 es más pequeño que el vector campo eléctrico 2. Recuerda que en este caso el vector campo eléctrico depende directamente de las cargas, porque las distancias de A y B al punto C es la misma. Mira hacia donde apunta el vector campo eléctrico total, el vector negro. Si se suelta esta carga en reposo, ¿la partícula se moverá verticalmente hacia arriba? No. Ya te expliqué que si esta partícula se suelta desde el reposo bajo los efectos de este campo eléctrico, representado por este vector negro, campo eléctrico total, la partícula se moverá en la misma dirección de este vector. Claro, en sentido opuesto porque la partícula tiene carga negativa, obsérvala acá, tiene carga negativa. En este caso la partícula se movería así. Vamos a dibujar la dirección de este vector negro. Esta línea amarilla es la dirección del vector negro, del vector campo eléctrico negro. Y si se suelta la partícula desde el reposo, ella se movería así, observa. Este sería su vector aceleración. En la misma dirección del vector campo eléctrico, pero en sentido contrario. ¿Por qué en sentido contrario? Porque la carga es negativa. Si hubiese sido positiva, la misma tenderá a moverse o acelerarse en el mismo sentido del vector campo eléctrico negro. De tal forma que podemos descartar esta suposición también. Por lo tanto, si Q1 no puede ser mayor que Q2 y Q1 tampoco puede ser menor que Q2, ¿cuál es la única opción que queda? Que Q1 sea igual a Q2. Es decir, que sus magnitudes, sus módulos, sean iguales. Vamos a proceder a dibujar esta situación. Suponer que las cargas sean iguales. Veamos qué sucede. Esta es la suposición donde la magnitud de las cargas es la misma. Y además se está suponiendo que el signo de Q1 es positivo y el signo de Q2 es negativo. Estamos suponiendo esta situación. Observa la figura. Como Q1 es positiva, el campo eléctrico es saliente. Por ello, el sentido del vector campo eléctrico 1 es este, en sentido hacia abajo. Y como la carga roja la hemos supuesto negativa, el campo eléctrico es entrando. Por ello, el sentido del vector campo eléctrico 2 es hacia abajo. Y además, como estas dos cargas son iguales, y por supuesto ya sabemos que la distancia que hay desde A hasta C y desde B hasta C es la misma, el tamaño de estos vectores, de este vector verde campo eléctrico 1 y de este vector rojo campo eléctrico 2, su tamaño, su módulo o su magnitud es exactamente la misma. Son dos vectores del mismo tamaño, con diferente dirección, pero ambos tienen el mismo tamaño. Y mira lo que sucede cuando efectuamos la suma vectorial de estos dos vectores, del vector E1 y del vector E2, para obtener el campo eléctrico total. Mira cómo apunta. El campo eléctrico total es este vector negro. Apunta hacia abajo. Si esta partícula azul se suelta desde el reposo bajo los efectos de este campo eléctrico, efectivamente la partícula acelerará en este sentido, en dirección vertical, que es la misma dirección del campo eléctrico total, y en sentido opuesto. ¿Por qué en sentido opuesto? Porque la carga es negativa. Por lo tanto, hemos encontrado que esta suposición de que las magnitudes de las cargas sean iguales y el signo de Q1 sea positivo y el de Q2 sea negativo es totalmente la correcta. Esto es lo que está sucediendo en nuestro ejercicio. Pero vale la pena pasearnos por otras opciones para que aprendas aún más acerca del comportamiento de una partícula bajo los efectos de un campo eléctrico. Observa esta suposición. Las cargas son iguales, pero ahora Q1 es negativa y Q2 es positiva. El módulo o magnitud del vector campo eléctrico 1, que ahora es entrando porque la carga Q1 es negativa, es igual al módulo o magnitud del vector campo eléctrico 2, el cual tiene este sentido hacia arriba porque ahora Q2 es positiva y su campo eléctrico es saliente. Observa lo que sucede cuando se realiza la suma vectorial de estos dos vectores E1 y E2, del verde y el rojo. Se obtiene un vector campo eléctrico total con sentido hacia arriba, obsérvalo, acá está. Pero esto no es factible que esté sucediendo. ¿Por qué? Porque la información que se nos proporciona es que la aceleración de la partícula es verticalmente hacia arriba. Y como nuestra partícula es negativa, ella debe moverse en sentido contrario al vector campo eléctrico total. En conclusión,
Si esta partícula azul se suelta desde el reposo bajo los efectos de este campo eléctrico que apunta hacia arriba, esa partícula aceleraría así, observa. Así aceleraría con sentido hacia abajo. ¿Y por qué? Repito, porque la carga es negativa. Pero si la carga azul, esta carga de prueba, hubiese sido positiva, acá, esta situación hubiese sido la correcta. Porque cuando la carga es positiva, acelera en el mismo sentido del vector campo eléctrico. Ahora continuemos analizando otras posibilidades para que continúes aprendiendo acerca de los efectos del campo eléctrico sobre una partícula cualquiera que se suelta desde el reposo. Observa esta suposición. Las cargas son iguales, tienen la misma magnitud, obsérvalo. Pero ambas ahora son del mismo sentido. Q1 es positivo y Q2 es positivo. Vamos a ver por qué este arreglo es imposible. Si ambas cargas son positivas, sus campos eléctricos son salientes, por supuesto. Por ello, el sentido del vector campo eléctrico 1 hacia abajo y el sentido del vector campo eléctrico 2 hacia arriba. Y sabemos que estos dos vectores son del mismo tamaño, porque las cargas son iguales. Y por supuesto, la distancia que hay desde A hasta C y desde B hasta C es la misma, tal como ya lo hemos mencionado. Visualiza la suma vectorial de E1 y E2 para obtener el vector campo eléctrico total. Mira cómo es este vector campo eléctrico total, este vector negro. Es totalmente horizontal apuntando a la izquierda y esto es imposible que suceda porque nuestra partícula se está acelerando verticalmente hacia arriba. Si esta partícula azul se hubiese soltado desde el reposo bajo los efectos de este campo eléctrico total que apunta a la izquierda, como esa partícula es negativa, se hubiese acelerado así, observa, así se hubiese acelerado, con sentido a la derecha y por supuesto ese no es el caso. Mira el vector de aceleración que se nos proporciona en el ejercicio, es este. Por ello, este arreglo de cargas, siendo ambas del mismo signo, es imposible en este caso. En pantalla visualizamos la última posibilidad que queda, de que las cargas sean iguales en magnitud y ambas sean del mismo signo, pero negativas esta vez, observa. Cuando las cargas son negativas, el campo eléctrico es entrando. Eso ya lo sabemos. Por ello, el sentido del campo eléctrico 1 es este, hacia arriba, y el sentido del campo eléctrico 2 es este, hacia abajo. Observa lo que sucede cuando se efectúa la suma vectorial de estos dos vectores verde y rojo. Se obtiene un vector campo eléctrico total horizontal y con sentido a la derecha. Y si esta partícula se suelta bajo los efectos de este campo eléctrico, como esa partícula es negativa, se hubiese acelerado a la izquierda, así. Así se hubiese acelerado. Claro, si esa partícula hubiese sido positiva, se acelera en el mismo sentido del vector campo eléctrico total, de tal forma que este arreglo también es imposible para el caso que estamos analizando. En pantalla se observan dos de las posibilidades que hemos analizado y que vale la pena repasar. En la de la izquierda, Q1 es positiva. En la de la derecha, Q1 es negativa. En la de la izquierda, Q2 es negativa. Pero en la de la derecha, Q2 es positiva. Es decir, en ambas la magnitud de las cargas es la misma. La diferencia está en quién es positiva y quién es negativa. Observa que en ambos arreglos, la dirección del vector campo eléctrico total, el vector negro, es vertical. La dirección es vertical. Pero el sentido del vector campo eléctrico total en el arreglo de la izquierda es hacia abajo. Obsérvalo acá, hacia abajo. Mientras que el sentido en el arreglo de la derecha es hacia arriba, obsérvalo acá, hacia arriba. Y en nuestro caso particular que estamos analizando, esta carga azul es negativa. Y cuando es negativa, se mueve en sentido contrario al vector campo eléctrico. Por lo tanto, el arreglo de la izquierda, donde el vector aceleración apunta verticalmente hacia arriba, es el correcto. Se descarta el de la derecha, porque el vector aceleración azul proporcionado en el ejercicio tiene el mismo sentido del vector campo eléctrico total. Y la única manera de que esta situación de la derecha sea factible es que la carga azul sea positiva. Observa cómo un signo cambia completamente un ejercicio. Por ejemplo, supongamos que yo soy tu profesor y elaboro varios exámenes. Basta con que a un tipo de examen yo coloque esta carga positiva
y en otro tipo de examen coloque la carga Q negativa y observa que varía totalmente el análisis, pero totalmente, diametralmente, porque esta situación de la izquierda es muy diferente que la situación de la derecha. Muy bien, una vez que ya sabemos qué es lo que está sucediendo en nuestro ejercicio, podemos proceder ahora a calcular la magnitud de esa carga. Es decir, ¿cuánto vale esa carga? Vamos a ello. Muy bien, en pantalla se visualiza la suposición correcta. Como las cargas son iguales, Q1 es igual a Q2, simplemente le hemos llamado Q. El primer paso para determinar la magnitud de la carga Q será descomponer los vectores campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2 en sus componentes X y Y. Observa, acá se visualiza. Se ha descompuesto el vector verde y el vector rojo en sus componentes X y Y. Como la magnitud del vector verde es igual a la magnitud del vector rojo, estas componentes en X, este y esta, se anulan. ¿Por qué se anulan? Porque tienen sentido opuesto, esta apunta a la izquierda y esta apunta a la derecha. Y además, estos dos vectores tienen el mismo tamaño, la misma magnitud, el mismo módulo. Por ello se anulan, pero si fijamos nuestra atención en las componentes en Y, la componente en Y del vector verde es su 1Y y la componente en Y del vector rojo es su 2Y, caemos en la cuenta de que ambas apuntan en el mismo sentido, hacia abajo. Por lo tanto, se suman. Así podemos escribir lo siguiente. El vector campo eléctrico total será igual a sumar la componente en Y del vector E1 con la componente en Y del vector E2. Y ya se sabe que la dirección de este vector campo eléctrico total es en sentido negativo de Y. Por ello podemos multiplicarlo por el vector unitario menos J. Recuerda que el vector unitario en el eje X positivo es Y y en el eje X negativo es menos Y. Pero si un vector apunta verticalmente hacia arriba, su vector unitario es J positivo. Pero si apunta verticalmente hacia abajo, que es el caso que nos compete, el vector campo eléctrico total apunta hacia abajo, su vector unitario es el vector menos J. Esto es importante tenerlo en mente. Muy bien, además sabemos que el tamaño del vector E1Y, es decir, su magnitud, su módulo, es igual al tamaño de la componente en Y del vector E2. Claro, esto es así porque el vector campo eléctrico 1 tiene exactamente el mismo tamaño, el mismo módulo o magnitud del vector campo eléctrico 2, tal como ya se ha mencionado. Por lo tanto, la magnitud del vector campo eléctrico total, obsérvese que acá he escrito la magnitud, que es E sub t sin flecha, será igual a la suma de la magnitud del vector E1Y más la magnitud del vector E2Y. Ahora bien, como esas magnitudes son iguales, obsérvese acá, son iguales, son la misma, podemos escribir E1Y más, y acá donde se encuentra E2Y, la puedo sustituir por E1Y, ya que es exactamente la misma. ¿Y cuánto es E1Y más E1Y? Sería simplemente 2 veces E1Y. Así, el tamaño del vector campo eléctrico total es igual a 2 veces E sub 1Y. Fija tu atención en este triángulo verde. El cateto opuesto a alfa, esta distancia vertical, vamos a destacarla. Observa que su longitud, su tamaño, coincide con la longitud o tamaño o módulo del vector E1Y, de este vector verde. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. El seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en ese triángulo verde, el cateto opuesto es justamente la magnitud E1Y sobre... ¿Y quién es la hipotenusa en ese triángulo verde? La hipotenusa es la magnitud de E1, de este vector verde. Justamente el tamaño de E1 es la hipotenusa de este triángulo verde. Por lo tanto, acá debajo debemos colocar E sub 1. Y de esta igualdad es fácil observar que E1Y sería simplemente E1 por el seno de alfa, porque este E1 que está acá dividiendo pasaría a multiplicar cuando se despeja E1Y de esta igualdad verde. Muy bien, esto nos permite escribir lo siguiente. La magnitud del vector campo eléctrico total será
2 veces E1Y. ¿Pero quién es E1Y? E1, la magnitud del campo eléctrico generado por la carga 1, por el seno de alfa. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. ¿Cuánto vale el seno de alfa? ¿Se puede encontrar este valor? Sí, observa. Este ángulo alfa marrón es idéntico a este ángulo alfa. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Vamos a destacar esta línea inclinada y esta línea horizontal. Recuerda que ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y en este triángulo amarillo podemos obtener el valor del seno de alfa. Porque el cateto opuesto en este triángulo amarillo a alfa es justamente 2.25 centímetros. Y la hipotenusa es conocida. Recuerda que la longitud de esta hipotenusa es 3 centímetros. Por lo tanto, en ese triángulo amarillo podemos escribir lo siguiente. El seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto vale 2,25 centímetros y la hipotenusa vale 3 centímetros. No importa que lo dejes en centímetros porque centímetro cancela con centímetro y esta es una magnitud adimensional, es decir, sin dimensiones. Al efectuar esta división de 2,25 entre 3 se obtiene como resultado 0,75. Por lo tanto, el valor del seno de alfa es este, 0,75. Así, la magnitud del campo eléctrico total la podemos escribir como 2 por E1 por 0,75. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico total será igual a, como el orden de los factores no altera el producto, podemos multiplicar 2 por 0,75. Al multiplicar 2 por 0,75 se obtiene como resultado 1,5 por el campo eléctrico 1. ¿Y quién es el campo eléctrico 1? ¿Cómo se obtiene el campo eléctrico generado por una carga? En este caso por la carga 1. Utilizando la fórmula de campo eléctrico, la cual es K por Q, que en este caso es Q1, sobre la distancia que hay desde A hasta C elevada al cuadrado. Porque en el vértice A del triángulo está ubicada la carga Q1 y donde se quiere calcular el campo eléctrico es acá, en el punto C, donde se encuentra la carga de prueba azul. Por ello, en la fórmula se considera esa distancia. Por supuesto, de acá desconocemos quién es Q1. Pero esto nos permite escribir lo siguiente. El campo eléctrico total es igual a 1,5 por la magnitud de E1, que ya sabemos que vale K por Q1 sobre la distancia que hay desde A hasta C elevada al cuadrado. Pero recuerda que en esta fórmula las distancias deben colocarse en metro. Por lo tanto, estos 3 centímetros debemos llevarlo a metros. ¿Y cómo transformamos 3 centímetros a metros? Muy fácil. Observa la esquina superior derecha de la pantalla. En un metro hay 100 centímetros. Centímetro cancela con centímetro y al dividir 3 entre 100 se obtiene como resultado 0,03 metros. Por lo tanto, acá debemos colocar 0,03 elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a abrir más espacio para continuar nuestro cálculo. De esta igualdad resulta evidente que si queremos despejar Q1, lo podemos hacer, pero para conocer su magnitud, que es lo que nos interesa, debemos conocer previamente la magnitud del campo eléctrico total. ¿Y esta magnitud se puede conocer? Sí, debido a que se nos proporciona la siguiente información. La partícula de masa 5 gramos es acelerada verticalmente hacia arriba. ¿Y por qué es acelerada? Es acelerada por una fuerza eléctrica. ¿Y esa fuerza eléctrica quién la causa? La causa el campo eléctrico total generado por las cargas verde y roja. Por lo tanto, si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, podemos escribir lo siguiente. La fuerza eléctrica que experimenta la carga será igual a la masa de la partícula por su aceleración. Y sabemos que la fuerza eléctrica generada por un campo eléctrico sobre una carga se calcula así. Multiplicar la carga por la magnitud del campo eléctrico total. Y esto debe ser igual a la masa por la aceleración.
No lo olvides, la fuerza eléctrica sobre una partícula, en este caso sobre la partícula azul Q, se calcula simplemente multiplicando esa carga por el campo eléctrico en la cual está sumergida. Muy bien, de esta igualdad es muy fácil y sencillo despejar la magnitud del campo eléctrico total. La magnitud del campo eléctrico total no sería más que la masa multiplicada por la aceleración sobre la magnitud de la carga Q. Y todos estos datos son conocidos. Se nos proporciona la masa, se nos proporciona la aceleración y también se nos proporciona el valor de la carga Q. Procedamos pues a sustituir en esta igualdad para obtener la magnitud del campo eléctrico total. Nuestro campo eléctrico total sería igual a la masa, pero la masa está dada en gramos. Y recuerda que en estas fórmulas siempre debemos colocar la masa en kilogramos. ¿Cómo transformamos 5 gramos a kilogramos? Muy fácil así. En un kilogramo hay 1000 gramos. Gramo cancela con gramo y al dividir 5 entre 1000 se obtiene 0,005 kilogramos. Por lo tanto, acá en la fórmula debemos colocar 0,005 kilogramos multiplicado por la aceleración. En este caso, el valor de la aceleración es de 324 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerda que en estas fórmulas de campo eléctrico, la carga siempre se coloca en su magnitud, en su valor positivo. En este caso es 1,75 micro. Este signo acá se lee micro ¿Y qué significa micro? Micro significa por 10 a la menos 6. Esto es lo que significa micro. Y la unidad de la carga es el coulomb. Vamos a borrar esta parte para completar el cálculo de la magnitud del campo eléctrico. Así, la magnitud del campo eléctrico total será igual a... Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene como resultado que el campo eléctrico total tiene una magnitud de 925.714,2857. ¿Y qué unidad? Veamos. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton. Y en el denominador tenemos coulomb. Newton sobre coulomb. Y efectivamente, esa es la unidad de campo eléctrico. Ahora que ya conocemos la magnitud del campo eléctrico total, se puede de esta igualdad, de esta que se encuentra acá en la parte superior, despejar el valor de la carga Q1. Vamos a ello. Al despejar el valor de la carga Q1 de la primera igualdad, se tiene este valor que está dividiendo pasaría a multiplicar, quedando 0,03 metros elevado al cuadrado por la magnitud del campo eléctrico total, la cual vale 925.714,2857 newton sobre coulomb, y todo esto sobre este 1,5K que está acá multiplicando a Q1, pasaría dividiendo 1,5 por el valor de K. K es la constante de Coulomb y ya se sabe que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene como resultado que la magnitud de la carga Q1 es 6,17 por 10 a la menos 8 coulomb. ¿Por qué coulomb? Porque metro cuadrado cancela con metro cuadrado, newton cancela con newton y un coulomb de acá del denominador cancela con este coulomb, quedando efectivamente la unidad en coulomb. Y como ya conocemos el valor de la carga 1, esto nos permite escribir el valor de la carga 2. Y sabemos que son de igual magnitud, pero con signo contrario. Y ya se explicó por qué la carga 2 debe ser negativa cuando nos paseamos por las diferentes posibilidades que se podían suceder del campo eléctrico total generado por las cargas verde y roja. El valor de la carga Q2 será menos 6,17 por 10 a la menos 8 coulomb. Y así se ha obtenido lo solicitado, que era el valor de las cargas Q1 y Q2. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal,
Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.